vamos a relajar un poco más que lo habitual, si esto fuera posible, hablando de fútbol. Después de escuchar muchas de las discusiones que se plantearon en los medios de comunicación y también entre el público tribunero en las últimas semanas, que recrean discusiones anteriores, me interesaba tratar de observar cómo vienen las discusiones y por qué cada uno plantea cada cosa y cuánto hay de coherencia y de incoherencia en las mismas. Yo sé que muchas de las cosas que voy a plantear le puede llegar a preocupar o a molestar a quienes, como en mi propio caso, estamos preocupados por el promedio del descenso. Sin duda hay necesidades urgentes que a veces impiden ver la panorámica del juego. ¿Qué significa jugar bien y jugar mal en la República Argentina? Y no se quede con la primera parte de lo que vamos a decir. Acompáñenos hasta el final porque seguramente se va a sorprender acerca del planteo. El tema inicial es así: los medios de comunicación y buena parte del público le reclama a quienes postulan el juego bonito, el tiki-tiki, el buen juego, más exigencia, le plantean más exigencia de resultados que a los que plantean el resultadismo, la directriz, la verticalidad en el juego frente a la circularidad. Lo único que creo que es conveniente en estos casos es ser coherente en cuanto a los niveles de exigencia, pero además hay un plus: los resultadistas prometen resultados por su propia filosofía. ¿Qué pasa cuando no los consiguen? El tema del descenso de Rosario Central fue generado a través de una secuencia de técnicos resultadistas. La campaña de River Plate con JJ López, el planteo defensivo de Falcioni en la Bombonera, con planteles muy bien dimensionados, no merecen objeciones importantes por parte de estos sectores, sino que cargan, por ejemplo, sobre las 12 fechas en las cuales Ángel Capa estuvo al frente del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata. Cuando nosotros vemos cómo jugó Gimnasia en este periodo, nos encontramos con que las falencias que demostró el juego de Capa están emparentadas con la historia propia de los últimos 3 años de esa institución. La falta de concreción arriba, pero no la falta de generación de juego. ¿Por qué nadie se cuestiona que cuando River necesita ganar en el Monumental, en realidad con el plantel que tiene, hace aquello que se dice en el fútbol argentino de hace mucho, a la carga barracas? ¿Por qué razón, si vos tenés a Lamela, tenés a Buonanotte, por qué razón, si vos tenés una dimensión técnica tan importante, la figura del equipo sigue siendo Almeida, poniendo garra desde el fondo y además siendo elogiado por eso? ¿A dónde voy? No se trata de plantear que los resultados no importan, se trata de plantearle a los directores técnicos y a las comisiones directivas que proponen determinada forma a través de determinado cuerpo técnico, que cumplan con lo que prometen. En líneas generales, hay todo un sector del fútbol argentino que promete buen juego y juego ofensivo. No es para descartar, porque una cosa es la circularidad del planteo peruano histórico de los años 60 hacia los 70, y otra cosa es la ofensiva planteada desde el Barcelona, donde se concreta, o desde Brasil del 70, donde ese juego de volantes despegados hacia adelante con puntas bien abiertas se concreta direccionalmente sobre el arco rival. Y cuando no hay concreción, a veces es porque el planteo es tibio. Eso le pasó, por ejemplo, a Diego Coca en Gimnasia. Pero cuando hay avance y no hay concreción, hay otro tipo de problema que se está suscitando. Yo cuestioné bastante el armado defensivo de Capa. Ahora, vamos a ser sinceros, Gimnasia tiene dilemas en el armado defensivo también desde hace un buen tiempo. Por lo tanto, los que no consiguieron resultados en Gimnasia son Capa. Madelón, indudable, hombre querible, yo realmente lo aprecio mucho, tanto la gente de Central también, ha dejado una buena estela donde ha estado, y por supuesto la gente de San Lorenzo. Ahora, Gimnasia numéricamente descendió con Madelón, lo salvaron 10 minutos, milagrosos, asombrosos, que todos celebramos en el Bosque, pero el planteo de Madelón no es que fue tácticamente genial y por lo tanto Gimnasia se salvó del descenso. Llegó al final como está llegando en este torneo, tal vez con 2 puntitos más. En ese sentido, la exigencia sobre uno debe ser la exigencia sobre otro. En modo alguno señalo que no tengan que haber cuestionamientos por la falta de resultados a los entrenadores, pero una cosa es proponer
como solución, yo consigo resultados a toda costa, hay que ganar y es lo único importante, y proponer, nosotros necesitamos un buen juego que es lo que nos va a llevar hacia la victoria. Son dos filosofías distintas y lo único que pretendo al aclarar este punto es que se le exija a las dos por igual, que en modo alguno haya una carga sobre una de ellas, exigiéndole resultados, que es justamente lo que no proponen, y no diciendo absolutamente nada del estilo de juego que ha enviado a equipos realmente importantes del fútbol argentino a la Divisional B. Ahora bien, ¿qué significa jugar bien o jugar mal? Ahí hay una diferencia básica. Contrariamente a lo que se plantea, inclusive a lo que plantea el discurso menotista, contrariamente a lo que he charlado con un queridísimo amigo, el gran periodista Néstor Basile, que nos ha dejado en los últimos tiempos, y se definía radicalmente como menotista, yo creo que para empezar esta discusión se juega con lo que se tiene, de la mejor manera dado el plantel que se posee y los desafíos con los que se cuenta. El ejemplo clásico de un entrenador que con lucidez sabe adaptar su modo de juego al plantel y también al tipo de torneo que se está desarrollando es Carlos Timoteo Grigol. Grigol en el año 95 armó la gran campaña de Gimnasia con un equipo sólido, defensivo, de salida, con una marca fuerte de presión en el medio juego y con variantes ofensivas básicamente articuladas sobre Guillermo y Gustavo Barros Echeloto, que tenían intensidad. En el año 96 Grigol tiene otro plantel, porque a estas figuras que existían ya de la gran campaña del 95 le incorpora a Márcico, incorpora a Albornoz. Gimnasia cobra un vuelo y genera uno de los mejores equipos que yo haya recordado, que yo haya visto emparentado con el Huracán del 73. Grigol vio que con el equipo del 95 podía lograr resultados escuetos, como los lograba. Se peleaba hasta el final, se ganaba por un margen realmente estrecho. En el año 96 se produjeron las goleadas sobre Boca, 6-0, un resultado equivalente sobre Racing, 4-0 sobre Rosario Central, y además un vuelo de juego, del medio juego hacia adelante, muy muy bello, relacionado con la técnica de los jugadores. Grigol ahí demostró que no se trata de tener una línea de juego de timón fijo, donde se hace cualquier cosa con los hombres con los que se cuenta y se los fuerza a seguir una línea por encima de sus propias posibilidades, sino que se trabaja según los planteles existentes. El ejemplo clásico de esto contrastante del fútbol sudamericano es el que mencionábamos hace un ratito y podemos explayarnos mejor. Cuando observamos el juego de las inferiores, pero también de la primera división peruana, nos encontramos con jugadores de calidad, nos encontramos con jugadores que tienen manejo de pelota. Ahí hay un problema en el despegue hacia adelante para la concreción, en la llegada al área de 3/4 de cancha, muy poderoso, que ningún entrenador ha logrado superarlo de manera completa, de manera palmaria, como para, más allá de algún equipo excepcionalmente, llevar a la selección peruana a los lugares donde la técnica sudamericana que poseen esos jugadores podrían abordarlo. Como contracara, Brasil juega ese juego pero potenciado al infinito y con una dirección hacia la valla rival muy potente y con delanteros que, a la vez de talentosos, Tostao sería uno de los ejemplos para no hablar de los grandes clásicos, logra calidad y concreción. Entonces ese modelo de Brasil puede ser considerado como buen juego, pero no nos vamos a detener ahí, porque yo creo que tanto la selección argentina que configuró Menotti como la selección argentina que configuró Bilardo constituyen formas de buen juego dados los materiales existentes que se aprovechan de la mejor manera posible. Vamos a tomar un caso clásico en la rivalidad de ambos estilos en el fútbol mundial. La final Francia-Italia, el campeonato mundial. Muchos de los que hoy hostigan los intentos realizados por los cuerpos técnicos que plantean un fútbol bello, un fútbol desarrollado artísticamente, hablaban en ese momento con mucha intensidad y cargaron a la opinión pública argentina con el fútbol champán. Francia formó el equipo que tenía que formar con la calidad de esos jugadores, arquetipo el hijo, ¿no?, futbolístico de Platini, Zidane.
además bien acompañado en el medio y con un juego que tenía variantes en el medio de la cancha y que durante el torneo hasta la final logró un fuerte potencial ofensivo. Pero ¿qué hizo Italia? Hizo lo que tenía que hacer. Planteó el partido con los materiales que tenía, con los jugadores que tenía. Porque se lo criticó mucho Italia por ese partido. Yo recuerdo, tuvimos inclusive una polémica con el admirado y respetado Eduardo Galeano, que no para comparar, Eduardo Galeano es el gran escritor e historiador latinoamericano, pero de fútbol, me lo puedo animar, donde se hablaba sobre las virtudes del fútbol champán y el carácter destructivo, prácticamente delictivo, del fútbol italiano. El tema es así. Los brasileños son parcialmente descendientes de los portugueses, pero Brasil juega de una manera y Portugal juega de otra. Los argentinos tenemos un vínculo histórico claro de descendencia con Italia, pero la técnica del jugador argentino no es la misma del jugador italiano. Italia compra jugadores con técnica para insertarlos dentro de sus torneos, pero no logra generar grandes camadas de jugadores que logren hacer la diferencia a través del desarrollo individual de 3/4 para arriba. ¿Qué es lo que hace entonces Italia? Forma por un lado una línea sólida abajo de 4, casi 5, pero además presiona en el medio para quitarle la circulación a Francia. Hace el juego que tiene que hacer, le rompe los contactos, por lo tanto Zidane no puede convertirse en el director de orquesta que todos esperaban para esa gran final. Italia hace lo que debe hacer y cuando puede, con las dos puntas, a veces una sola, contragolpea con mucha eficacia y así gana el campeonato mundial. Y creo que lo gana bien, porque los dos estilos fueron bien desarrollados durante el torneo y uno logró imponerse sobre el otro, no con malas artes ni con artimaña, sino a través de un esquema táctico diferenciado. ¿Qué es jugar bien? Jugar bien es lo que hizo Francia durante ese torneo y jugar bien es lo que hizo Italia durante ese torneo, porque se aprovecharon al máximo cada una de las potencialidades de los equipos. Un paréntesis que no guarda relación, pero ya que estamos, traigo a colación porque usted habrá pensado varias cosas sobre ese partido, muy recordado, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer Zidane en ese momento? Bueno, ahí es donde nos sacamos el sombrero para saludar a Diego Armando Maradona. Maradona jugó contra 50.000 personas, muchas veces, que lo hostigaban racialmente. Jugó contra rivales que le decían de todo. Y lo que hizo, en lugar de hacerse echar tontamente con un golpe fuera de juego, lo que hizo fue ponerse el equipo al hombro, ganar, jugar mejor que nunca y desafiar a todos los que lo estaban hostigando. Lo que Zidane tendría que haber hecho era jugar bien, más allá que Cannavaro le hubiera dicho lo que le hubiera dicho, porque obviamente que un jugador, un rival, le dice al rival determinadas cosas para ponerlo nervioso. Y un detalle más al respecto, porque en ese momento fue muy fuerte la campaña de los que hoy están en contra de Capa, por ejemplo, ¿no? Porque se acomodan según las circunstancias. En lugar de respetar las distintas líneas de juego, son muy resultadistas o muy tiki-tiki. Y en lugar de ser equilibrados a la hora de señalar. Se decía, bueno, reaccionó por su origen argelino frente al italiano racista. En realidad, bueno, Zidane era argelino, que estaba defendiendo la camiseta de Francia. Italia estaba defendiendo la camiseta de Italia. Zidane lo que tenía que hacer, puesto que fue nacionalizado y contratado con ese objetivo, es jugar bien para la selección de Francia. Ese era su compromiso. Y en todo caso, si llegaba a lograr la Copa del Mundo, podía dedicárselo al pueblo argelino, que no lo tenía tan en cuenta hasta ese momento, cuando le recordó tal vez su infancia el marcador italiano. Son actitudes frente a la vida, cómo se lleva adelante el desafío. Y el desafío, lo mejor que hay que hacer para llevarlo adelante es imponerse, desarrollar los propios talentos y tratar de vencer en la situación más adecuada. Finalmente, no se trata en el fútbol argentino de jugar bien o mal según el esquema planteado. Se trata de ver qué planteles se tiene y con qué rivales se cuenta en determinadas circunstancias y formar los equipos adecuados que funcionen de la mejor manera para contrastar con determinada situación que tienen que afrontar. El caso del 95 al 96 que hablaba de Grigol, el caso de, por ejemplo,
ejemplo el Toto Lorenzo, contrastante con el esquema de Didi. Si uno ve los jugadores que cada uno tuvo para desarrollar sus prácticas, sus acciones futbolísticas, nos vamos a encontrar que los éxitos de esos equipos, la memoria que han dejado en el pueblo argentino, están relacionadas con exprimir hasta el final las posibilidades técnicas y físicas de cada uno de los planteles. Lo demás es chamullo. Finalmente, el zapatazo de la semana aquí en La Señal. Barack Obama. No le habíamos aplicado un zapatazo a Barack Obama. Y usted ya sabe, se lo merece. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.